Mira este video porque esta información cambiará tu vida para siempre. A veces nos llegamos a sentir mal por quienes somos y por lo que hacemos, por las cosas malas que suceden e inclusive el alejarnos de las personas por tonterías. A veces es necesario valorar más tu vida y más por lo que te voy a contar en este video. Pues en este video te hablaré sobre el déjà vu, el por qué sucede y sus características principales. Además de que hablaremos de una teoría muy interesante que te hará ver la vida de forma muy diferente. Comprenderás cosas que antes no entendías. Así que si quieres descubrir todo esto y más, pues quédate. Y hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les contaremos una teoría muy interesante que se llama los déjà vu. ¿Son clichés de la realidad? Así que si quieres descubrir esta teoría, iniciemos con el video. Pero para iniciar tenemos que saber qué es el déjà vu. Un déjà vu es una experiencia subjetiva en la que una persona siente que está viviendo una situación que ya había experimentado previamente, a pesar de saber racionalmente que esto es imposible o improbable. El término proviene del francés y significa ya visto. Es un fenómeno común con aproximadamente el 60 o 70% de las personas reportando haberlo experimentado al menos una vez. Ahora que conocemos qué es el déjà vu, tenemos que conocer las 4 principales características del déjà vu que, estas son las más importantes y tenemos que conocer por qué estas son muy extrañas. El primer punto sería la familiaridad. Las personas sienten que la situación que están viviendo ya la habían experimentado antes, aunque no pueden identificar dónde ni cuándo ocurrió. Como por ejemplo, estás hablando con un amigo en un lugar nuevo y de repente tienes la sensación de que esta conversación ya la tuviste en el mismo lugar, aunque sabes que nunca habías estado allí. El segundo punto es la irracionalidad. Aunque la experiencia se siente muy real, la persona sabe que es imposible haber vivido esta situación antes. Hay un conflicto entre lo que sientes que es familiar y lo que sabes que no ocurrió. Como por ejemplo, ves un paisaje y piensas, esto ya lo vi, pero también sabes que nunca habías estado en ese lugar. El tercer punto es que es a corto plazo. Y los déjà vus son conocidos porque sucede en un momento de muy corto tiempo. Es decir, por ejemplo, estás en una situación normal y llegas a sentir como de, oye, yo ya viví esto, se me hace muy conocido, pensando que ya viviste esa situación pero realmente no la has vivido. Y es algo muy curioso y hasta inclusive extraño, ya que tu mente piensa que, es una situación que ya sucedió pero realmente nunca ha sucedido. Inclusive puede suceder en situaciones en las que nunca has estado, o personas con las que nunca habías estado, o inclusive pláticas que muy poco se tocan. Y el punto número 4, la inexplicabilidad. Es un fenómeno difícil de explicar. Aunque se siente muy real, es complicado determinar por qué ocurre en un momento específico y en otro por qué no. Como por ejemplo, estás leyendo un libro o viendo una película y tienes la sensación de que ya sabes lo que va a pasar, pero no puedes explicar el por qué. Y gente de YouTube, si les está gustando el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para que sean parte de esta maravillosa comunidad. También déjanos un comentario sobre qué opinas de estas teorías y también déjanos un emoji de un planeta si ha llegado a esta parte del video. Así que sigamos. Ahora que sabemos un poco más sobre los déjà vu, hay una teoría muy interesante que dice que los déjà vu son clichés de la realidad. Y es muy interesante porque nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿de dónde proviene esta teoría tan misteriosa y qué fue lo que hizo que ganara tanta popularidad? La idea de que los déjà vu son clichés de la realidad no proviene de un autor científico o filosófico en particular, sino que es una interpretación popular derivada de la cultura contemporánea, especialmente en el contexto de la teoría de la simulación. Esta teoría fue impulsada principalmente por la obra de Nick Bostrom, un filósofo sueco
aunque él no refirió específicamente al déjà vu. Ahora que tenemos un contexto sobre esta teoría, tenemos que conocer quién fue esta persona que le dio vida a esta teoría y por qué es tan importante. Nick Bostrom y la teoría de la simulación. Nick Bostrom es un profesor de Universidad de Oxford, fundador del Instituto para el Futuro de la Humanidad, que se enfoca en los riesgos existenciales de la humanidad, como la inteligencia artificial, biotecnología y catástrofes globales, títulos en matemáticas, lógica y filosofía. Bostrom propuso en 2003 su famosa hipótesis en el ensayo ¿Are you living in a computer simulation? ¿Estás viviendo en una simulación informática? En ella, plantea que si las civilizaciones avanzadas pueden crear simulaciones lo suficientemente complejas como para replicar la realidad, ¿es posible que nosotros estemos dentro de una de ellas? O también, según este marco, los déjà vu podrían interpretarse como pequeños errores o glitches en el programa que ejecuta nuestra realidad. Bostrom propuso tres posibilidades muy interesantes que sustentan su teoría de la simulación, que la primera sería las civilizaciones avanzadas nunca alcanzan la capacidad tecnológica para crear simulaciones complejas de realidades, que bueno, esto podría deberse a la extinción de las civilizaciones antes de llegar a ese nivel o a las limitaciones tecnológicas insuperables. El segundo punto sería las civilizaciones avanzadas tienen la capacidad tecnológica pero eligen no crear simulaciones. Las razones podrían ser éticas, legales o simplemente falta de interés. Y el tercer y punto más importante es que estamos viviendo en una simulación. Si las civilizaciones avanzadas tienen tanto la capacidad como la voluntad de crear simulaciones y pueden generar millones de ellas, entonces las posibilidades de que nuestra realidad sea una de esas simulaciones son altas. Ahora que ya se mencionó todo lo anterior, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es posible que pueda ocurrir todo esto? Para responder esa pregunta debemos conocer esta información. Y habla del argumento probabilístico. Bostrom utiliza un razonamiento probabilístico. Si una civilización puede crear simulaciones realistas de universos enteros, es posible que existan innumerables simulaciones con seres conscientes en ellas. En comparación, la cantidad de realidades originales sería mucho menor que el número de simulaciones, por lo tanto, es más probable que seamos parte de una simulación que de una realidad base. Ahora que conocemos todo esto, conozcamos cuáles son las implicaciones filosóficas, que la primera sería la naturaleza de la realidad. Si estamos en una simulación, todo lo que percibimos como real podría no ser más que un conjunto de datos o códigos generados por computadora. La segunda sería la conciencia, que la teoría cuestiona si nuestra conciencia es una propiedad emergente de sistemas computacionales y si los seres simulados pueden tener experiencias subjetivas reales. Y el tercer punto serían los riesgos existenciales. Si estamos en una simulación, ¿qué pasa si la civilización que la creó decide apagar o reiniciarla? Esto introduce una nueva dimensión en los riesgos existenciales. Es muy interesante las implicaciones de esta teoría, pero aún nos hace falta hablar de cómo fue la influencia cultural de esta teoría y dónde la has visto. Y bueno, esto ha tenido un impacto cultural. La teoría de Bostrom ha inspirado debates en la filosofía, la ciencia y la cultura popular. Películas como The Matrix y series como Black Mirror exploran temas relacionados con realidades simuladas. Científicos como Elon Musk han popularizado la idea, afirmando que las probabilidades de que no vivamos en una simulación son más de 1.000 millones. La teoría de simulación de Nick Bostrom desafía nuestra comprensión de la realidad, al sugerir que podríamos estar viviendo dentro de un entorno virtual, creado por una civilización avanzada. Aunque carecemos de pruebas definitivas, el razonamiento probabilístico plantea inquietantes implicaciones sobre la naturaleza de la existencia, la conciencia y nuestro lugar en el universo. En última instancia, esta hipótesis nos invita a reflexionar sobre nuestra cuestión fundamental.
Si nuestra realidad es una simulación, ¿qué propósito tiene nuestra existencia dentro de ella? Hay teorías muy interesantes como estas, que en vez de resolver nuestras preguntas terminan generando muchas más dudas. Tal vez todo lo que vimos solo sea una simulación o tal vez no. Si crees que esta teoría es demasiado sorprendente es porque aún no has visto nada. Si te gustaría conocer la loca teoría sobre los viajes en el tiempo, la forma en la que podríamos conseguir esto y las sorprendentes consecuencias de viajar en el tiempo, pues te dejo el video en la parte izquierda de la pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Recuerda que todos los viernes a las 9 p.m. hay nuevo video. Sígueme en Rola Curiosidades y Rola Game. Sin nada más que decir, adiós.